Vamos a iniciar nuestra clase. Hoy día nos toca el libro de Josué, Jueces y Ruth. Vamos a ver cómo hacemos, porque el realizar esta tarea así, tocando cada libro, nos deja solamente casi el principio nomás. Entonces vamos a tratar de ver cómo realizar esta tarea, ¿no? Y a mí también, ya mira, una oración, ¿ya? Amén. Papá, te damos gracias por este tiempo. Jesús, lo encomendamos en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender de esta manera lo que tú nos quieres enseñar. Jesús, ponemos este tiempo en tus manos para que tú, Jesús, nos seas instruyendo, nos seas tú guiándonos para justamente asumir próximamente un ministerio de tu mano. Jesús, te damos toda la gloria a ti. Amén y amén. Amén. Muy bien. Vamos al inicio entonces. Una vez que se vayan integrando, vamos a ir también haciendo nuestra tarea de trabajo. Hoy día les envié los libros, ¿se acuerdan? Les envío los libros. ¿Los bajaron? Ya, esos libros vamos a utilizarlo ahora, ¿ya? El de Pablo Hock, que es un libro base. 5 libros, ¿no? Y los otros demás libros también se pueden aplicar. Vamos a ir viendo la tarea de una manera, ¿ya? Dentro del sílabus dice aquí exposición del libro de Josué, debate y conclusión, exposición del libro de Jueces, debate también, exposición del libro de Ruth, ya el drama que muestra la condición del pueblo. Ya. Entonces vamos a mirar ahí los tres momentos, ¿ya? Entonces son 3 libros que vamos a hacer ahora. De estos vamos a dejar también, como mencioné, el trabajo que vamos a realizar juntos, ¿no? Vamos a hacer juntos. Y tomando en cuenta de esa perspectiva, entonces vamos a ir a la separata que tenemos aquí. Leila entró también, ya son 16. 14. Muy bien. El libro de Josué. El libro de Josué es una continuidad del libro bueno, dentro de la historia, ¿no? Dentro del proceso histórico de Israel, es el libro que continúa el relato del Pentateuco, ¿no? Y es el primero de la segunda sección de libros hebreos llamados los profetas. Aquí ustedes me dirán, pero ¿cómo no? Entonces, ¿no es que Josué es de los libros históricos? Sí, para nosotros está en la sección de libros históricos, pero para el texto hebreo, el texto del Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo, está en la sección de profetas, ¿no? Bien, entonces han entrado. Ya tenemos entonces aquí 16 más Yamir son 17. Bien. Buenas noches, Pastor Alberto. Buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches, Pastor Alberto. Muy bien. Gracias. Entre nomás porque ya estamos en clase. Ya, decíamos entonces que el libro este es de la segunda sección de libros hebreos llamado Los Profetas. Para nosotros se llama libros históricos.
Básicamente, en el texto hebreo no existen los libros históricos. Oh, perdón, no existe la sección llamada libros históricos. Solamente hay la Torá, los profetas y los escritos, ¿no? Y dentro de los profetas está Josué, ¿ya? Espero que me entiendan esto, ¿no? No estamos diciendo que pertenece a la sección de los profetas dentro de la división que tenemos dentro de la tradición cristiana. La tradición cristiana tiene otra forma, ¿no? Y señala el comienzo de la división, ¿no? Que se conoce como profetas anteriores o profetas posteriores, ¿no? Y estos profetas anteriores vendrían a ser la parte de los libros históricos. Ahora, siguiendo, para ir avanzando esto, el nombre es tomado de Josué, ¿no? El héroe principal de esta historia, el reemplazante de Moisés, el que continúa la tarea, ¿no? Y quien es el que va a llevar a cabo la toma de la tierra prometida, ¿no? Porque Moisés los llevó, pero ahora tomar la tierra le tocaba a Josué, porque él es el que estaba dirigiendo el pueblo, ¿no? Él estaba dirigiendo en este tiempo y Dios le mandó una tarea, pues que era una tarea también bastante desafiante, complicada y no era tan fácil, ¿no? Reemplazar por un lado a Moisés y por otro terminar el proyecto, ¿no? De hacer entrar a todo el pueblo a la tierra de Canaán. Su nombre en hebreo es Yoshua, ¿no? Que viene a ser el equivalente del nombre de Jesús, ¿no? Yoshua. Algunos dicen Yehoshua, ¿no? No, Yoshua es el nombre, es la pronunciación exacta en hebreo, Yoshua. Yoshua, entonces, es el mismo nombre de Jesús, ¿no? Es el equivalente, Yoshua, ¿no? Aquí no vamos a, por si acaso, en internet van a encontrar ustedes una sarta de cosas que no siempre son muy buenas. Algunas son buenas y uno no. Y hay uno por ahí, un estudio sobre el nombre de Jesús, que según ellos significa caballo, dice, ¿no? Algunos dicen que porque Jesús en hebreo es caballo. Ciertamente Jesús es caballo, pero Jesús es el nombre castellanizado, ¿ya? De Dios, de Yeshua, Jesús, ¿ya? Jesús, que es en griego, y Joshua, que es en hebreo, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Es como cualquiera de nosotros, ¿no? El nombre Carlos, por ejemplo, en castellano. En inglés, ¿cómo sería Carlos? Charles, ¿no? Y Juan, en inglés, ¿qué sería? John, ¿no? Luis, en inglés sería Louis. José, en inglés es Joseph. Entonces no hay ningún cambio ahí en el hecho de llamar a Jesús, simplemente porque eso está correctamente en nuestro castellano, ¿no? Entonces desechemos esa historia de que como la terminación sus en hebreo significa caballo, estamos insultando al Señor o algo así, ¿no? Bueno, ¿qué significa Joshua? Es Yahvé, es Salvador o salvación de Yahvé, o si no, simplemente el Señor salva, ¿no? Su autor se cree que fue Josué, bueno, algunos o algún testigo ocular de las conquistas, ¿no? Un anciano que sobrevivió a Josué, ¿no? De acuerdo a José 24:31. También
probablemente se agregó porciones al libro luego de la muerte de Josué. Eso es normal y no determina el asunto de que si se hizo así la inspiración o la revelación. No, a veces se piensa en esas categorías pensando de que no, que si no atribuimos al autor exactamente al que la tradición te dice, entonces vamos a quebrantar. No tiene nada que ver eso porque los libros de alguna manera han sido hechos posteriormente editorializados, ¿no? Para llegar a la forma que tiene ahora, eso ha ido pasando por varios momentos. Entonces eso, de hecho, que el pueblo preservó el texto y le asumió que ese texto era sagrado y era inspirado. Eso es lo más importante, ¿no? Fue escrito durante el tiempo de los reyes de Israel. Eso sí es mucho más seguro, ¿no? Y que el lugar pues no se sabe. Eso sí fue hecho en hebreo. Josué casi es apedreado por su propio pueblo. Recuerden que en Números 14, 6 al 10, cuando él da el informe y bueno, ¿no? Los dos espías, ¿no? Que van a Canaán, solo él y Caleb deciden obedecer las instrucciones de Dios para conquistar la tierra, ¿ya? Pero por la incredulidad del pueblo hacia el pacto de Dios o los hijos de Israel, tuvieron que pasar 40 años en el desierto, ¿no? Básicamente fueron 40 años, ¿cierto? Pero esto ocurrió a los 2 años ya estaban como para pasar y se quedaron 38 años más, ¿no? Bien, entonces Josué se prepara para guiar al pueblo, ¿no? Del desierto a conquistar la tierra prometida. Y eso es lo que el libro narra, ¿no? Bien, se dedicó entonces a colonizar y gobernar las 12 tribus, ¿no? Y el libro relata la historia real desde el paso del ejército de Josué a través del río Jordán hasta el retiro de Josué y el discurso final de despedida, ¿no? Hasta ahí llega. El título del libro trata del poder, el tema, perdón, trata del poder de Dios, ¿no? Es el poder de Dios y también es el poder del pueblo de Dios, es la manifestación de Dios en el pueblo, ¿no? Ese es el elemento que hay que atravesar aquí, ¿no? Y de hecho que también en ese aspecto del tema era el hecho de superar y tomar la posesión de la herencia prometida, ¿no? Es decir, de aquello que Dios había establecido a Abraham, pero que también le había indicado a Moisés, ¿no? En este caso, esta tierra, ¿no? Y de hecho tenía que tener una confianza tal en el poder de Dios, ¿ya? Y obedecer todas las indicaciones, si no, pues, y si se permitía el pecado, entonces se destruía la relación del pacto que había hecho este pueblo con Dios. Mejor dicho, el pacto que Dios hizo para con su pueblo, ¿no? Que el pueblo lo único que tenía que hacer es obedecer, ¿no? Y hay que ver algunos detalles de las conquistas que hizo Josué. Primero, la conquista del oeste de Canaán. El oeste de Canaán. Arrasan el país y algunos paganos quedaron en ciudades y pueblos. Luego viene la conquista del centro de Canaán, ¿no? Es decir, entran por el lado, vamos por el lado occidental, ¿no? Por ahí más o menos. Y van al centro de Canaán, Jericó, Jaí, Gabaón, Bedorón, ¿no? Y luego viene la conquista del sur, ¿no? Es decir, suben y luego bajan, ¿no? Es la idea que se dio. Ahora, vienen, claro, por la Transjordania, vienen así, ya, y entran, ya, y van al centro y luego al sur, ¿no?
Del sur está el sitio de Hebrón, otras ciudades del sur, Libna, Lachis, Eglón y Debir. Y la conquista del norte de Canadá, la derrota a la Liga de Javín y la toma de varias ciudades y pueblos, ¿no? Entonces, eso también es importante asumirlo y recordar esta parte. Sería muy bueno también trabajarlo de este modo. Vamos a ver un momentito. Creo que por acá tengo algunos mapas para que ustedes puedan verlo también y de esa manera tener la claridad de lo que pasó ahí en ese tiempo, ¿no? El mapa de Israel, aquí tengo uno, vamos a ver este aspecto, a ver. Vamos a poner aquí. Este es según el libro de Josué, ahí está la distribución de las tribus, ¿no? Y como estábamos diciendo, cuando hablamos, entonces se fueron por el lado del oeste de Canaán, ¿no? Y que vendría a ser más o menos, a ver, suben por este lado y van hacia aquí, ¿no? Y toman esta parte del centro. Te van por este lado y se van al norte también, ¿no? Entonces, y estas son las tribus que quedan en la Transjordania, ¿no? Entonces ellos entraron por este lado, así, ¿no? Acá está Moab y por acá entran, ¿no? Entonces, pero no toman esta parte, aquí quedan y luego pasan por este lugar, van hacia el centro, al sur y luego se van hacia el norte, ¿no? A ver, vamos a mirar a ver las ciudades que más o menos tenían esa presencia. Vamos a ver acá. En el centro, por ejemplo, está Jericó, Jaí, Gabaón y Begorón. Vamos a buscar entonces aquí. Aquí está Jaí. Bedorón, acá está. ¿Ve? Y luego estábamos diciendo que más. ¿Ya? Jericó, falta, y Gabaón, ¿no? Vamos a ver acá. Acá está Jericó, Gabaón, ¿no? Entonces, ahí Gabaón, Jericó y Becorón, esas son las ciudades que toman, ¿no? Ese es de la parte central, ¿ya? Del sur está así el sitio a Hebrón y las ciudades de Ligna, Lachis, Eglón y Debir, ¿ya? Vamos a mirar acá. Acá está Lachis, Debir, ¿ya? No aparece Ligna acá, ¿no? Y toda esta parte de Hebrón también está aquí, ¿no? Entonces esta es la parte sur, ¿ya? Y luego de eso tenemos también, sí, el Eglón también. Ahora, y la conquista del norte, ¿no? Y derrotan a Javín y toman varias ciudades y pueblos acá. Entonces aquí al norte, ya, a ver, aquí hay una tribu llamada Javín y no aparece por acá, pero eso es lo que toman después, ¿no? Entonces más o menos aquí tenemos la distribución y van tomando el territorio poco a poco y luego José va dividiéndoles, a cada uno les da el lugar que corresponde, ¿no? Y este es el mapita entonces que nos dice eso, ¿no? Las 12 tribus de Israel en torno al 1200, 1050, la división según el libro de Josué, ¿no? Volvemos entonces a nuestra
documento para poder seguir adelante en esto. El libro de Josué, ante todo, es el liderazgo es la historia del liderazgo de Josué, ¿no? Y bajo la dirección divina, entonces Josué inicia 3 operaciones militares, ¿no? Llegó a ser un estratega militar, ¿no? Un estratega militar. Para hacer lo que hizo Josué, se tenía que tener capacidad militar o estrategia militar para realizar una tarea como la que él realizó. Así que hay que también darle ese aspecto. Y lo otro es el hecho de que Dios estaba acompañándolo. El poder de Dios también, porque en esta historia se muestra varias cosas. Por ejemplo, cuando llegan a Jericó, y en Jericó ocurre que no atacan a la ciudad, las murallas que tienen eran impenetrables, era muy difícil, ¿ya? Y Dios le indica qué es lo que debían de hacer, ¿ya? Y al final de esa indicación de dar vuelta por 7 días alrededor de todo el muro, caen los muros, ¿no? Son destruidos. Uno no sabe si eso fue un terremoto o alguna cosa por el estilo que puede haber provocado eso, pero lo cierto es que la ciudad quedó indefensa y Josué pudo llegar a conquistarla, ¿no? Así que eso fue más que la estrategia militar de Josué, ¿no? Pero de hecho que en el camino va aprendiendo y se convierte pues en un gran estratega militar, ¿no? Entonces, 3 operaciones militares usando tácticas de dividir y conquistar, ¿no? Asegurando la victoria sobre los ejércitos enemigos en Canaán. También las intervenciones de Dios, ¿no? De forma milagrosa, que ya hemos dicho, incluyendo el cruce del río Jordán y la conquista de Jericó, muestran, ¿no?, a Israel que Dios los está ayudando. Y tiene lugar la división de la tierra prometida entre las tribus de Israel y el consiguiente establecimiento en la nueva tierra. Y luego viene, pues, antes de su muerte, José exhorta al pueblo, ¿no?, a renovar el pacto. Está en este libro, esta costumbre, no le llamamos tradición, sino una decisión del pueblo y de sus líderes, ¿no?, de hacer renovación al pacto, ¿no? Esto después se manifiesta pueblo en la historia más adelante, y en la Biblia se muestra también el hecho de ese aspecto de tomar nuevas decisiones, ¿no? O renovar el pacto. No es tanto tomar la nueva decisión, sino renovar el pacto, hacer la conmemoración, recordación de todo y comenzar de nuevo, ¿no? Y esta renovación de pacto que tiene que ver con servir y amar a Dios de todo corazón. ¿Bien? Dentro de las palabras clave de este libro está el elegir, ¿no? Josué fue elegido para esta tarea. Y lo otro es el servicio, ¿no? Servir, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor, lo dice Josué. Y ambas cosas es importante, ¿no? Eso está en el versículo 15 del capítulo 24. 24:15 hay esa exhortación. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Ese servicio implica también una elección. Se ha elegido, se ha asumido, se ha tomado, ¿no? Y claro, el pueblo exactamente no es el que elige, es Dios, ¿no? Dios asumió, tomó este pueblo, y por ese motivo hizo un pacto con el pueblo. Y a partir de eso, el pueblo tenía que servir, ¿no? Ahora, los temas que hay en este libro. Uno de los datos que ya lo estábamos mencionando al comienzo es que lo mejor con que contamos no es nuestra habilidad física o nuestra inteligencia, sino nuestra fe en el poder de Dios para triunfar en nuestro lugar, ¿no?
La victoria viene por fe en Dios y obediencia a su palabra. Ese es otro tema también importante, ¿no? La victoria viene por fe en Dios y obediencia a su palabra. Este libro nos muestra entonces cuál es el camino a la victoria, ¿no? Es la obediencia. El pecado debe solucionarse de inmediato porque trae severas consecuencias. Ese es otro hecho importante también, aunque en el pueblo se encontró también este asunto, ¿no? Israel no era un pueblo perfecto y hubo también un pecado que justamente llevó a la derrota de la ciudad de ahí y no se pudo conseguir la toma. Y eso fue ¿por qué? Porque había un pecado y se encontró esto y se sentenció inmediatamente que se encontró el culpable, ¿no? Dios siempre es fiel a sus promesas. Por otro lado, ese es otro tema y otro pensamiento importante que nos da este libro, ¿no? Dios, fiel a sus promesas, las cumple, ¿no? Las realiza, las hace realidad, ¿ya? Y todas las cosas son posibles si tenemos fe en aquel que hizo todas las cosas, ¿no? El pueblo había visto todas las maravillas. Bueno, esta nueva generación ya habían, como diríamos, los padres les habían contado todas las historias, pero ahora, al tomar la tierra, ven las maravillas del poder de Dios, ¿no? Y aquí ellos mismos viven su experiencia de poder, ¿no? Nuestra responsabilidad entonces es ser obedientes y fieles al pacto de Dios. El pacto es el tema central en todo el Antiguo Testamento, por si acaso, ¿no? La Torá habla del pacto, ¿no? Y se va desarrollando de diferentes formas, desde Abraham, ¿no?, hasta Moisés y la entrega del pueblo al pueblo, porque al final el pacto es con el pueblo, no es con una persona, ¿no? En todo caso, las personas de alguna manera ejemplifican el acto que debe ser el pueblo. Dios castiga tanto a las naciones pecadoras como a las personas pecadoras. Ese es otro aspecto también que el libro nos va a mostrar. Dios sacó a esos pueblos paganos, ¿no?, para darle la tierra al pueblo que le estaba formando y castiga a esas naciones pecadoras, ¿no? Igual también Él castiga el pecado, ¿no? En todo caso, a las personas pecadoras. Las consecuencias del pecado siempre están ahí. Aquí está el bosquejo del libro. Son 3 secciones simplemente que estamos planteando aquí. Aquí está la conquista del territorio de Canaán, que está desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 12, el versículo 24. Es decir, hasta el capítulo 12, ¿no? Capítulo 1 hasta el capítulo 12, ¿no? Y contiene lo mismo, la comisión divina, es decir, Dios que comisiona a Josué. Luego vienen los preparativos para cruzar el Jordán, ¿no? Los preparativos para cruzar el Jordán, el cruce, ¿no? Luego el cruce del Jordán, milagrosamente también, y luego la circuncisión en Gilgal, ¿no? Y la captura de Jericó, ¿no?, que es lo primero que se realiza dentro del territorio, ¿no? La toma. Ellos habían ido para justamente que suceda eso, ¿no? Tomar la tierra. Pero tomar la tierra no era simplemente agarrar y acampar y ahora delimitar los terrenos que le corresponde a cada familia, a cada tribu, ¿no? Y bien, ya lo tenemos. No, había que luchar, ¿no? Había que conquistarla. Entonces, ese es el otro elemento también que debemos contemplar
en esta historia, ¿no? Yo diría que las cosas de Dios no vienen fácil, ¿no? Nada viene fácil. Si algo quieres, hay que conseguirlo y hay que buscarlo, ¿no? Eso no quiere decir que el esfuerzo nuestro lo va a conseguir, sino que si Dios está en medio, Dios lo va a plantearlo de tal manera que vamos a poder obtener aquello que Él lo está dando, ¿no? Y el hecho es que tiene que haber una acción de parte del hombre para tomarlo. Eso descuenta ese hecho de que, bueno, nosotros somos pasivos, ¿no? En la acción de Dios, es Dios nomás que actúa y nosotros recibimos. Esa idea de Dios dando y el pueblo recibiendo no es el concepto bíblico. No hay eso. Hay una dinámica en la Biblia en donde el pueblo también tiene que responder, tiene que tomar sus acciones, tiene que tomar las determinaciones. Y eso es la obediencia, eso es la fe. La fe no es algo estático, ¿no? Es dinámico, es acción, ¿ya? Entonces, algunos piensan que la fe es esperar, ya me siento ahí, espero. No, es más que eso, es dinámica, es acción. Y el que cree en Dios, el que tiene fe y asume las promesas de Dios, entonces lo que va a hacer es caminar en fe. Entonces ahí está la acción, ¿no? El camino en fe. ¿Qué más encontramos aquí? En esta parte también en el fracaso de Jaí se aprende a apartar el pecado y el triunfo final. También en el altar, en el monte de Baal, ¿no? Que se da la lectura de la ley, la conquista del sur y norte de Canaán, que están resumidas en las campañas en esta parte, ¿no? En la segunda parte está la división del territorio de Canaán, o sea, la primera es la conquista, ¿no? Tanto el lado central, el lado parte del occidente, del centro, luego el sur, el norte, terminan con las campañas de conquista y viene ahora la división del territorio, ¿no? De Canaán entre las tribus de Israel, el mapa que les he enseñado. Ahí está entonces el capítulo 13, ¿no? Hasta el capítulo 22, ¿no? Desde el capítulo 13 al capítulo 22. Ahí está todo este aspecto. Entonces ahí está la instrucción de Josué, ¿no? A las tribus. También se asigna a las tribus orientales y occidentales, ¿no? Y la determinación de las ciudades de refugio y las ciudades que les correspondían a los levitas, ¿no? Esas ciudades de refugio ya saben por qué se dieron estas, ¿ya? Para que cualquiera que por accidente matara a alguien, entonces como la ley era apedrearlo, entonces él pudiera tener refugio, salvarse y tener seguridad y ahí ya no es tocado, ¿no? Bueno, las ciudades de los levitas también, porque ¿dónde debían estar los levitas? Porque dentro de la ley dice que los levitas no podían tener propiedades, no podían tener bienes. Eran servidores del Señor, ¿no? Y aquí en este caso los levitas vivían del diezmo, ¿no? Del diezmo que se daba en al templo, ¿no? Diezmo era para los sacerdotes y los servidores del templo, es decir, los levitas. Creo que eso es un elemento también importante. Y los levitas, los de la tribu de Leví, eran los que encargados de, en este caso, sería del tabernáculo, ¿no? Más adelante son los que se dedican a las tareas en el templo, ¿no? Y a los sacrificios. Y de ahí salían los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Ahora hay que aclarar también por otro lado que no todos los miembros de la tribu de Leví llegaban a ser sacerdotes, no.
no todos, ¿no? Dentro de la tribu de Leví estaba la línea de Aarón y la generación, el linaje de Aarón, de los hijos de Aarón, salieron los descendientes de, o mejor dicho, los sacerdotes, y de ahí entonces el linaje del sacerdotal se va yendo por esa línea, ¿no? Bien. La tercera división, la conclusión, aquí, dos discursos finales de Josué, está en el capítulo 23 al capítulo 24. Luego entonces está la exhortación final de Josué a Israel, que está en el centro, que ya mencionamos, del 24-15, ¿ya? Y luego la despedida y muerte de Josué, ¿no? Muy bien, entonces eso es más o menos lo que contiene esta parte del libro, ¿no? Es posible que este libro haya sido hecho ya posterior a la muerte de Josué, ¿no? Entonces es otro aspecto. ¿Alguna pregunta sobre el asunto? Estamos haciendo un apretado resumen del libro de Josué, ¿no? Con su Pastor, buenas bosquejo, noches. los temas y todo. Ahí sí, dime. Pastor, en el libro de Archer Gleason encontré Gleason Archer. sí, Alison Archer. Encontré, pastor, a los Abiru. Eran se referían exclusivamente, pastor, a los que habían desertado de las tierras de Canaán, ¿no? Ya. Cosa que aquí en el libro de Pablo Hall no lo encuentro. No, es que el caso de Pablo Hogg es un libro más, y yo le mencioné, ¿no? Es un libro más sencillo, ¿no? Te va indicando varias pautas ahí, ¿ya? El de Gleason Archer tiene otras informaciones, otros datos, ¿ya? Y que son datos arqueológicos, datos históricos, también tiene datos geográficos, ¿no? Elementos del texto también, de cómo fue desarrollando, todo eso, ¿no? Que no lo tiene Pablo Hogg. Pablo Hogg Más historia, pastor, y investigación. Sí, así es investigación, ¿ya? El de Pablo Hogg es más un enfoque más tradicionalista, ¿no? Diríamos que para nuestro modelo, hasta el tiempo en que se dio una lectura como esa, era para los seminarios e institutos que había en ese tiempo. El libro se adaptaba para eso. Muy práctico, te daba las pautas rápidas, ¿no? Yo he hecho el resumen aquí, ¿no? Y algunas cosas las he puntualizado también. Pero el de Gleason H va más allá, ¿ya? Entonces, por eso es entregado ese documento, ¿no? Y también el otro libro. He rebuscado en la Biblia esos personajes y no lo encontraba. No, porque eso está, como digo, desde la perspectiva arqueológica. ¿Ya? De ahí es donde saca ese dato. ¿Ya? John Bright también hace un trabajo de esto, pero más de corte teológico, ¿no? Ese del otro libro que también les entregué. Muy bien, gracias. Bueno, eso quiere decir que has leído, y eso es muy bueno, muy bueno. Entonces, me alegro de eso porque le están dando buen uso a los documentos. Usen esos libros, úsenlo porque es para ustedes, ¿no? Fíjense que la pandemia nos está permitiendo tener eso, y claro, también cuando estábamos haciendo el trabajo presencial, siempre entregábamos libros de esa manera, ¿no? Pero ahí tenían la posibilidad de la biblioteca y todo lo demás, ¿no? Que también estaban unos libros así, pero algunos no los tenía la biblioteca, entonces podemos acceder a los PDF, ¿no? ¿Ya? Entonces los damos de una manera directa porque están tomando el curso, ¿ya? Así lo hacemos, ¿no? Estos PDF no los damos así a diestra y siniestra, eso también hay que tener ese cuidado, ¿no? Entonces solamente es para aspectos de estudio, ¿ya? Así que, sí.
una consulta. También el libro de Pablo Hoc, un poquito que me pone en duda. ¿El libro de Josué lo escribió él mismo o...? Ya, vamos a tratar de ver ese aspecto de la autoría. Yo prefiero, la tradición te dice una cosa, y cuando tú vas a los escritos y a los documentos y también a los restos y ves el mismo texto, como que va teniendo otra cuestión. Creo que el caso de que José lo haya escrito, la historia misma, más bien puede haber sido otro el que lo escribió, ¿ya? Pero está basada en la tradición y todo lo que le ocurrió a Josué, ¿no? Creo que eso es mucho mejor, se ve mejor encajado, ¿no? El que un personaje escriba su propia historia, no se ve en la historia una cosa así. Generalmente siempre el héroe, el personaje principal, es descrito por otro. Es una historia natural. Ya, porque, bueno, y eso no significa que acá en la Biblia no pueda darse eso, ¿no? ya. Creo que se puede dar. Ahora ¿por qué se llama el libro Josué? Porque el personaje es Josué. ¿Ya? Ya, porque acá dice que indica y hay evidencia que el libro de Josué fue escrito poco tiempo después de la época de Josué. Claro. Y ya Job está mencionando eso. Fíjate que ese libro es bien tradicional, ¿ya? Y ya está mencionando que fue escrito posteriormente. Sí, así como te digo, o sea, tú busca en algún documento que un personaje cuente su propia historia. No, claro. No lo vas a encontrar. No, pues, claro. Generalmente siempre la historia la escriben otros, ¿no? ¿Ya? Y le dan toda la relevancia al personaje y todo eso, ¿no? Es lo mismo que puede haber ocurrido con Moisés también, ¿no? Entonces, claro, Moisés sí escribió, claro, Génesis, ¿cierto? eso también está en ese aspecto. La tradición es de Moisés. La tradición sí es de Moisés. Ahora que si todos los libros y las y de principio a fin fue hecho por Moisés, la tradición dice eso. La tradición dice eso. Pero también podría ser la posibilidad de que haya alguien que haya realizado estos documentos a partir de la tradición de Moisés. Y eso no le quita valor a la inspiración, ¿no? No le quita nada. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Alguien más? Vamos entonces al libro de Jueces. ¿Ya? El Esther, entonces, el de Ruth lo vamos a hacer entre ustedes, ¿les parece? O vamos a empezar en esta parte, o sea, como ustedes ya tienen los documentos, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de este tipo. Tenemos aquí, y yo los mando a su respectiva sección, ¿se acuerdan que íbamos a mencionar así, el trabajo? Ya creo que están todos por aquí, a ver, vamos a ver cómo está la cosa. Ya hay 16, ¿no? 16. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Trabajar en grupo de 4? ¿O en grupo de 8? Pastor, usted elige, pastor. Porque, a ver, son 16, serían 8, 4, ¿les parece? ¿Ya? Entonces vamos a hacer así. Okay, 2, sí. 2 grupos van a ser Jueces, ¿ya? En 2 grupos va a haber el libro de Jueces. Vamos a ver quién lo presenta mejor. Y otros 2 grupos el libro de Ruth, ¿ya? Entonces, son 4 grupos que vamos a hacer. Entonces va a haber 4 salas, ¿ya? Los 2 primeros, el grupo número 1, el grupo número 2, va a ser el libro de Jueces, ¿ya?
cada uno elaborando, trabajando, ¿no? Y viendo cómo desarrollar el asunto. Y también el otro grupo, el 3 y 4, van a hacer el libro de Ruth, ¿ya? Usen todos ustedes los documentos que les he entregado, ¿ya? Ya más o menos algo parecido, y yo voy a ir al final, vamos haciendo un resumen de eso y manejando este material que tenemos aquí, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo así. Perfecto. Van a tener ustedes hasta las 8:45 más o menos, y ahí hay un descanso, ¿ya? Y a las 9 volvemos para hacer el informe de cada grupo, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de esa manera, ¿ya? Entonces, sección de grupos. Vamos entonces aquí, voy a crear 4 grupos. Ya, que salga el número a la suerte, ¿no? O sea, como que el sistema lo dirija, porque también acá dice que se puede asignar manualmente, pero eso sería también ya más tiempo. Vamos a crearlo así nomás, ya está. Tenemos aquí las 4 salas. Ya. De estas 4 salas, la sala 1, a ver, anote, la sala 1, Carlos García, Daniel Seminario, Julio Blas y Pablo Lezameta, ¿ya? Ustedes nombran un secretario en el grupo, ¿ya? Entonces ya saben, ese es el libro de jueces. La sala 2, a David Melgarejo, Yamir, José Luis, aquí pongo José Luis, que es tu apellido, luego Luis Bobadilla. José Luis, tienes que poner tu apellido también aquí, ya. Luis Bobadilla, son 4, ya. Entonces estos dos grupos van a ser el libro de los jueces. Ahora en la sala 3, César Chávez, Aide Pino, Henry García, no, Henry González es. Henry González. Aquí pone G y por eso me confunde. Bueno, Henry González. Y Max Alba. Maxito, por acá, ¿no? Bueno, Max Alba. Entonces, los 4 del grupo de la sala 3, libro de Ruth. Y que bueno, ahí Aide te tocó Ruth, justamente, ¿no? Entonces, una mujer, para que entienda un poquito la visión de esto desde el lado de la mujer, ¿no? El sala 4 también va a ser, creo que lo mismo. Hay una mujer, Leila Murillo, ¿ves? Leoncio Díaz, William Cabello y Wilson Chapa, ¿ya? Entonces esos son los que están en el grupo. Justo ha caído, son 16 exactamente, ¿ya? Entonces, 8 de la noche son 45 minutos tienen ustedes para hacer este trabajo. Luego vamos al descanso, hemos dicho, y al volver hacemos los informes de cada grupo, ¿ya? Ahí hacemos el resumen de todo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar las sesiones, ¿ya? Adelante, ya saben, cada grupo elija un secretario, coordinador o quien va a documentar el asunto, y luego se dividen ustedes si van a participar todos o solamente uno, ¿no? Y para el trabajo creo que debería ser un representante de grupo. Si en caso el que está representando al grupo no ha dicho todo lo que ustedes han trabajado en la sala, también el grupo puede reforzar, ¿ya? Puede hacer el reforzamiento, ¿ya? Entonces otro puede participar también, ¿ya? Empezamos.